Nuevo llamado a un diálogo nacional, conversaciones entre Miraflores y la Casa Blanca son algunos de los temas sobre los cuales hay muchas preguntas y es el momento de escuchar también a los políticos con más experiencia en el desempeño de la política en nuestro país. Por eso en nuestro programa Con Tres Puntos del día de hoy, el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, y esta servidora Vanessa Davis, le damos la bienvenida al diputado Óscar Ronderos, diputado por el Estado de Nueva Esparta y jefe de la bancada de la Alianza Democrática. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme. Bienvenido, Óscar. Un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Diálogo entre quiénes y para qué? Un diálogo nacionalizado, un diálogo entre venezolanos para una solución entre venezolanos. No es la primera vez, se han hecho otros primera. diálogos y no llegaron a nada. Así es, bueno, pero que nosotros creemos que el diálogo debe ser mucho más amplio, que debe ser mucho más incluyente, que debe incluirse los sectores que no estaban yendo a México, porque ciertamente el gobierno estaba sentado en México solamente con un sector de la oposición. El gobierno hoy propone, y en eso nosotros estamos de acuerdo, en que el diálogo sea con todos los que participamos en la elección regional de noviembre del 21 y que obtuviera un resultado que haga representativa su presencia. No es una en oposición en el diálogo. cómoda para el No, gobierno para de Maduro. noviembre del 21 ¿Ustedes no fuimos son todos. cómodos para Maduro? No, no hemos resultado nada cómodos, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque nosotros, por ejemplo, le preguntamos... ¿Lo mantienen en el poder? ¿Lo reconocen No, no lo como hemos mantenido. presidente? Él se ha mantenido y nosotros reconocemos una cosa que es la verdad, que es la realidad. Es la realpolitik. Nosotros reconocemos que el señor le ganó la elección del 18, donde nosotros decidimos no participar, después de venir de ganar una elección parlamentaria con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, con 7 millones de votos, con la mayor cantidad de votos que ha sacado la oposición en este país. Entonces, y luego decidimos abandonar y dedicarnos al fast track, dedicarnos a seguir al señor Trump por Twitter y a decir que teníamos un presidente autojuramentado en una plaza. En consecuencia, abandonamos la ruta electoral, que es la única en la que hemos sido exitosos en la historia. Como te decía, veníamos de un gran triunfo en diciembre de 2015, con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y con 7 millones de votos, y abandonamos esa ruta y nos dedicamos a no ir a la elección del 18. Le sacamos el cuerpo a la elección de la constituyente, donde hubiéramos podido ganar también, diciendo que era una elección inconstitucional, como ciertamente lo era. Pero bueno, simple y sencillamente tienes que adaptarte a las reglas de juego, participar con las reglas de juego y ganar con las reglas de juego. entonces ustedes van a este diálogo, a este nuevo llamado diálogo nacional, a ser incómodos. Bueno, siempre hemos sido incómodos. ¿O van a ser más incómodos ahora que antes? Siempre hemos sido incómodos, nunca hemos sido cómodos para el gobierno. Este es mi tercer periodo como parlamentario, yo nunca he sido un parlamentario cómodo para el gobierno. Pero además, por ejemplo, yo fui el que le preguntó al ministro de Información y Turismo, de Información, el día que estuvo en la Asamblea Nacional, que por qué tenía unos portales digitales bloqueados en Venezuela. Y el ministro, me estoy enterando. Le digo, bueno, ya está enterado formalmente frente al resto ¿Pasó del algo país, más después de frente eso? a todo el país. No, bueno, estamos esperando la respuesta que ellos dijeron que iban a traer. Pero bueno, ya el ministro está enterado formalmente frente al país, porque fue una pregunta que yo le hice en medio de su presentación. Y ya los invitaron. Ya ustedes los invitaron formalmente a formar parte de ese diálogo. Nosotros estamos participando de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, que estaba instalada desde que llegamos a este Eso no ha detenido su trabajo. Eso no ha detenido su trabajo y hemos venido haciendo cosas. Por ejemplo, la reciente entrega del Centro Comercial Sambil es una iniciativa que nació de esa Comisión de Diálogo y que tenía un año pendiente por hacerse, y que ahora, visto que estamos retomando el diálogo, el gobierno decidió entregar el Sambil, que es una buena señal con relación al respeto a la propiedad privada y con relación a la seguridad jurídica que necesitamos mostrar como Estado, y le hemos venido insistiendo nosotros al gobierno, decir, todas esas cosas ocurren porque nosotros puertas adentro vivimos diciendo, bueno, hermano, es necesario respetar la propiedad privada, es necesario que haya seguridad jurídica para que venga inversión a ¿Qué Venezuela. otras iniciativas como la entrega del Sambil vienen por esta Comisión de Diálogo de la Asamblea? Y él decía que el martes pasado retomamos la Comisión de Diálogo y estamos retomando toda la agenda que estaba pendiente. ¿Qué hay pendiente allí? Bueno, tenemos nosotros el año pasado nos reunimos con todos los sectores productivos del país, nos reunimos con Fede Cámaras, con Comercio, nos reunimos con los trabajadores, nos reunimos con los movimientos de mujeres, y hay toda una agenda y una lista de cosas pendientes para cada uno de esos sectores que vamos a empezar a atender y a responder de ahora en adelante. ¿Qué cosas priorizaría usted? Es decir, en opinión de Óscar Ronderos, de esa agenda de la Comisión de Diálogo de la Asamblea, es una que habría deuda que pendiente resolver. el tema de que el salario tenga el poder adquisitivo para que la gente pueda acceder a la canasta básica, por ejemplo. Es una deuda también en la devolución de los activos expropiados en algún momento, sobre todo los activos petroleros. ¿Qué cuenta tiene? Por ejemplo, todos los activos que prestaban servicio en la cuenca del lago de Maracaibo, que fueron expropiados para la creación de PDVSA Servicios por el señor Rafael Ramírez y con el apoyo del presidente Chávez en aquel momento. Es decir, si esos activos volvieran, en el momento que esos activos fueron expropiados, desapareció la producción del lago. Si eso volviera, podemos retomar una producción del lago que sirva para el nuevo momento energético que vivimos en el mundo. En esta agenda que usted tiene allí,
están involucrando a más gente. Hay quienes sostienen que meter más gente dentro del diálogo le quita peso a quienes presionan realmente al gobierno, y él realmente lo pongo entre comillas, y hace que se diluya en la presión para el cambio político. Pero es que si revisas no hay ninguna presión real. Es decir, la gente que dice que presiona al gobierno no tiene una capacidad de movilización en la calle. Tú ves manifestaciones en la calle contra el gobierno, yo no las he visto. Ni siquiera de esas personas que se dicen de oposición extrema. Pero si hay manifestaciones en la calle, la gente está en la calle protestando. No están liderizadas por ese sector de la oposición que dice que es la oposición que presiona. Esa oposición que dice que presionaba y que tenía una postura extrema, lo único que le quedaba era el apoyo de Washington, y ahora que los gringos vienen a Caracas y se reúnen directamente con Maduro, pues poco les queda que aportar para el diálogo. Pero entonces, en ese mismo contexto, ¿qué estímulo tiene el gobierno de reunirse con una oposición fragmentada, con sectores atomizados a lo interno, si su problema es resolver las sanciones y pareciera que ya la está negociando con el imperialismo? Con los Estados Unidos, así es. Pero no por casualidad vino el señor Juan González y el señor Story, que son los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no tiene razones para hablar adentro. No tiene razones para hablar adentro, porque hay cosas que resolver aquí adentro entre venezolanos. Lo que pasa es que todas las oposiciones estamos más o menos de acuerdo en lo que queremos, en lo que no estamos de acuerdo más o menos en el método. Y había gente que decía que había que salir de Maduro, había que sacarlo por los pelos y ponerlo preso, y que lo único que podía escoger era el avión en el que se iba a ir o la cárcel donde podía ir preso. Yo digo, es que si no hay una solución acordada, una solución negociada, y el chavismo no va a desaparecer de la noche a la mañana. La negociación, la solución acordada es con ellos adentro, la solución es con ellos participando de la solución y participando de un proceso electoral donde pueden ganar o perder en el próximo 2024, pero que además se queden luego en su país pudiendo hacer política. ¿Usted dice esto porque ha recibido dinero? No, para nada, por favor. Bueno, quienes cuestionan ese planteamiento de cohabitar y de hacerle el juego, bueno, y de hacerle el juego al chavismo, le dirían que no estimula eso. Ahora cohabita los Estados Unidos, cohabita el señor Story también, pues viene a reunirse Miraflores. Ellos vienen a buscar petróleo realmente. Bueno, pero, hermano, ¿qué buscarían ese otro sector de la oposición? Nosotros lo que vimos en el 2020 lo está viendo los Estados Unidos en el 2022, después de una cantidad de muertos, después de una cantidad de venezolanos que han sufrido los rigores de las sanciones, y nosotros lo vimos en el 2020. Aquí la solución es acordada. La solución es política y la solución es electoral, como lo dijimos en el 2020. ¿Electorales? ¿Elecciones presidenciales? Elecciones presidenciales, claro. Elecciones presidenciales. 2024 o adelantadas. No, 2024 no. ¿Qué sentido tiene una elección adelantada? ¿Quién es el candidato de la oposición mañana? ¿Y qué ocurre en el país? Bueno, empezar a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos a través de ese diálogo y logrando pequeñas victorias frente al gobierno, diciéndole cosas como la del Sambil, por ejemplo. Empezar a hablar del salario de los trabajadores que sean capaces de acceder a la canasta básica. Empezar a hablar de soluciones con relación al tema de los servicios públicos. Si podemos obtener licencias o levantar sanciones para el sector petrolero, ¿por qué no podemos levantar licencias para el sector eléctrico, para el sector agua? Okay. ¿Por qué no podemos empezar a hablar de las soluciones de los servicios públicos de los venezolanos? Y las mejoras en esos sectores no terminarían dándole aire a Maduro para quedarse en el 2024. Cuando presentamos la opción del proyecto de la CAF a través del grupo de Boston, esa fue la respuesta que nos dieron en la Asamblea Nacional, que si nosotros aprobábamos esos recursos a través de la CAF, estábamos oxigenando a Maduro para que se quedara. Bueno, Maduro se quedó y la gente sigue sin luz y sin agua. Es decir, en consecuencia, no es verdad que eso retribuye. Es decir, no hay ningún venezolano que mañana amanezca y diga, ay, Maduro sí es chévere, voy a salir a votar por Maduro, mientras yo antes no votaba por él. Eso no existe. Todo el que sale a votar, en principio, sale a votar en contra del gobierno. En consecuencia, el gobierno podrá mejorar, pero la importancia es que nosotros somos partícipes de esas soluciones para la gente, y en la medida que la gente sienta que somos partícipes de sus soluciones para el tema de servicios públicos, de agua, de luz, en esa misma medida la gente nos va a valorar para un proceso electoral futuro del 24. Diputado, entendemos que hay un diálogo que ha continuado, el diálogo de la Asamblea, que se reactiva. Así es, la Asamblea es el centro de la política en Venezuela, pero y volvió a hacer lo que tenía que ser siempre. La otra Asamblea desapareció. Bueno, no ha desaparecido. Pero no existe. ¿Tú has visto dónde se reúnen? También antes se reunían con el grupo de la Realpolitik, eso también es una realidad. Bueno, pero antes se reunían con Un Nuevo Tiempo, con Adeja Ramos Ayub, con Primero Justicia, y tú ves que ahora ninguno de ellos aparece en las fotos al lado de Guaidó. Sí, pero es la que reconocen los Estados Unidos, igual que Estados Unidos reconoce a Guaidó. Depende que si es la que se sienta con Maduro es otra cosa. Es la que reconoce de vos, pero se sienta con Maduro es otra cosa. Es decir, yo creo que los Estados Unidos están muy cerca de decir una cosa distinta. Entre otras cosas, sobre Guaidó, sobre Guaidó y sobre los reconocimientos.
Incluso, decía yo, ¿de qué le sirve eso a los Estados Unidos si cuando quiere venir a ocupar un barril de petróleo tiene que venir a hablar con Maduro? ¿De qué le sirve eso a los venezolanos si cuando prende la luz y no hay luz, Guaidó no le pone la luz porque no sirve para eso ni para nada? No le sirvió para nada esa solución política. Bueno, venezolano que no tiene cómo resolver. Bueno, pero no tiene cómo porque no lo ha construido. Tiene 2 años siendo presidente interino, ¿no? Entonces, ¿dónde están los recursos de los venezolanos en el exterior? ¿Dónde está el dinero del oro de Inglaterra? ¿Dónde está el dinero de Bueno, esas preguntas, ¿dónde está el dinero de esas preguntas son para Maduro, para Guaidó, son para los que administran los recursos de los venezolanos en el exterior, para los que administran Citgo, como el señor Leopoldo López y Juan Guaidó. No, los de aquí no están administrando ni Citgo, ni el oro de Inglaterra, ni Monóver. Otros recursos de los que tampoco se sabe nada. Los que están aquí tienen la obligación de entregar cuentas y presentar un proyecto de presupuesto este año en la Asamblea Nacional. Y hay una ley de endeudamiento aprobada por la Asamblea Nacional que están a la orden del público. Es decir, aquí hay unas reglas mínimas que se tienen que respetar. Ajá, ahí voy. ¿Usted ve cambios? ¿Ve algunos cambios? Porque hay analistas que consideran que ya hay un proceso de transición en marcha. Yo creo que hay un proceso de transición en marcha en Venezuela y creo que el proceso de transición empezó por lo económico. Okay. Si tú revisas, el gobierno se desmarcó de esa chatarra ideológica con la que cargaba, con la lista de dogmas esa que cargaba, que no podían levantar una expropiación porque eso era ir contra el legado del presidente. Pero ya están levantando expropiaciones. Pero echan para atrás en esa ruptura con el dogma, con un impuesto que usted mismo cuestionó, que es el impuesto. La Asamblea Nacional y que además hemos perfecto, pero entonces no es una ruptura con el dogma. Estoy levantando un impuesto a las divisas de una manera draconiana. El propio debate de la ley de grandes transacciones financieras decía que eso es un impuesto de guerra que se parece más a un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional, sin los auxilios y sin los préstamos del fondo, claro, que le sirven de contra. Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Y cuál es el contrapeso? Que ni siquiera le sirve que ni siquiera tiene los contrapesos de un préstamo del fondo o de los auxilios del fondo para que la gente pueda soportarlo. ¿Y cuál es el contrapeso? Bueno, el contrapeso es decir, construyamos ahora la solución para que el salario sea un salario que pueda acceder a la canasta básica. Construyamos ahora unas condiciones de servicios públicos que nos permitan tener agua y luz en nuestras casas. ¿Y cuál es el planteamiento de la Asamblea para llegar a ese tema de, por ejemplo, del salario? La canasta básica está algo que casi en $1,000 y la alimentaria casi en $500. Y el salario está en 130. Está en 130 bolívares. Está en 40 bolívares el integral. Ojo, eso es el 10% de la canasta alimentaria. Es un salario de hambre. Esa es la solución que tenemos que intentar buscar entre venezolanos, pero además, en la medida en que se levantan las sanciones, en la medida en que se producen licencias para que Chevron pueda explotar más petróleo, para que otras empresas puedan participar del mercado petrolero, vendrá la bonanza petrolera que nos permita acceder a esos recursos. Pero vamos de bonanza en bonanza y no se resuelve el problema estructural, diputado. No se resuelve el problema estructural porque nosotros se nos pasa la bonanza, nos gastamos los reales, el gobierno se gasta los reales y luego no quedó nada. ¿Quién va a administrar esos recursos? Bueno, ¿quién va a administrar? ¿Quién tiene tiene control territorial del Estado? ¿Quién puede otorgarte un pozo petrolero? El que te puede otorgar el pozo petrolero es el que va a administrar ese dinero. Van a ejercer contraloría sobre eso, porque se ha denunciado corrupción de todo. Y lo hemos venido diciendo, Vanessa, nosotros tenemos la virtud que hemos ejercido contraloría en el gobierno interino cuando hicimos unas denuncias en una interpelación y al día siguiente el señor que era el procurador de Guaidó renunció. Lo hemos venido haciendo desde la Comisión del Petróleo de la Asamblea Nacional y lo hacemos todos los días. Y hemos venido denunciando el tema de la ausencia de la gasolina, para los pescadores en Nueva Esparta, hemos venido denunciando el problema del cambio de las estaciones de servicio antes subsidiadas y ahora dolarizadas. Estamos denunciando también el cambio del esquema del negocio del mercado interno de la gasolina que está afectando a todos los venezolanos. ¿Y qué salidas ve usted para ese punto de la gasolina? Bueno, lo que pasa es que el gobierno tiene una justificación que dice, bueno, mientras hay una gasolina a $4 o $5 el galón en el exterior, se hace muy rentable el contrabando y por eso tenemos el problema que tenemos en Occidente. Y el tema de los pescadores, por ejemplo, teníamos el planteamiento de que los pescadores no tienen huella, que el producto de la faena marina se pierde la huella y entonces no hay mecanismo de control para el biopago y entonces no se puede establecer un mecanismo como el biopago para los vehículos. Además que el caso de los pescadores, el pescador no es que hace un ida y vuelta como hace un autobús de transporte público. El pescador tiene que ir hasta donde está la pesca, el cardumen, darle la vuelta, buscarla, ubicarla y luego regresar con ella. Entonces es un trabajo bastante más complicado. Pero bueno, hemos venido haciendo desde la Asamblea Nacional los espacios para poder reclamar las cosas que hay que reclamar. Entonces, ahí vamos, diputado. Hay un espacio de diálogo que es la comisión para el diálogo. Y hay otro espacio que se va a abrir, que es un nuevo espacio de diálogo nacional.
¿O van a trabajar No, unidos? ¿Qué es lo que se plantea? La Comisión de Diálogo Nacional va a ser el nuevo centro del diálogo del país. El diálogo Fíjense, no lo sabían. Va a residir no en va la a haber Asamblea una Nacional. comisión de diálogo aparte. No va a haber una comisión de diálogo. La otra cosa que nos dijeron fue que el grupo de diálogo del gobierno se va a reunir con todos los sectores, incluso con los que no se quisieran sentar con la comisión de diálogo de la Asamblea Nacional. Pero el ustedes centro van a convocarían. ser ustedes. Pero el el centro centro del diálogo va a ser la comisión de diálogo de la Asamblea Nacional, como tiene que ser y como En en todas Venezuela. partes en el Parlamento, ¿sí? Además, el planteamiento nuestro es nacionalizar el diálogo, que el diálogo sea en Venezuela. En esa No tiene mesa se ningún va a sentido sentar porque no hay- Blay. En esa mesa se debería sentar Blay. Ya el presidente Rodríguez de la Asamblea Nacional dijo que lo iba a invitar para que fuera a la Asamblea Nacional. En esa asamblea deberían sentarse los factores del G4. En esa asamblea deberían sentarse los factores de voluntad popular que se envíen en Venezuela y que pueden fijar posición con relación a ellos. ¿Y ustedes han conversado con ellos? ¿Han establecido algún No, correaje? fíjate que ellos no conversan con nosotros, pero conversan con el gobierno. Lo extraño es que entre nosotros las oposiciones no podamos hablar y ellos por su cuenta se hablan con el gobierno. Antes hablaban en México y ahora hablan aquí. ¿Y cómo se construye un diálogo entre Dentro de la oposición y gobierno, y ustedes no logran hacer eso? No son opción de poder en ese escenario. Bueno, yo creo que la opción de poder se construye con una consulta electoral donde podamos participar todos y que cada quien inscriba a su candidato. ¿Se refiere a primarias? A una primaria presidencial donde el candidato que resulte electo, donde podamos participar todos, porque ya hay algunos factores del E4 que dicen que no pueden participar los que están judicializados, que no pueden participar los que tengan alcaldes. Con no pueden derecho de participar. admisión. Sí, entonces nos reservamos el derecho de admisión. En consecuencia, En su caso, ustedes no se reservan el derecho de nosotros admisión. no nos reservamos el derecho de ¿Quiénes admisión. son ustedes en este caso? Nosotros somos la Alianza Democrática, que yo soy el jefe de la fracción de la Alianza en la Asamblea Nacional, y Acción Democrática es el principal partido de la Alianza, somos 8 de los 20 diputados de la Asamblea Nacional. Y ya Acción De la Democrática oposición. tiene hombre para las primarias. Estamos convocando proceso interno para el 11 de junio del próximo, y vamos a resolver primero nuestro problema interno Sí, de claro, ADN, que es una para darnos realidad. unas autoridades legítimas por la base y que nadie pueda decir que esa es o no es la autoridad de. Estamos haciendo elecciones por primera vez en 20 años, nunca se habían hecho. Los que reclaman democracia y los que dicen que nosotros estamos judicializados nunca hicieron elecciones en 20 años. Nosotros estamos convocando un proceso interno en las primeras de cambio, tal cual como lo exige la sentencia del TCJ, y vamos a presentar nuestro proceso interno con las distintas candidaturas que se inscriban, y vamos a tener una nueva dirección nacional en el mes de junio de Acción Democrática. ¿Cuándo visualiza usted las primarias? Yo visualizo las primarias necesariamente a mediados del año 23. Necesariamente en Claro, el 23. año 22 debe ser un año para la recomposición de los partidos y empezar a hacer la estructura para constituir la estructura de los partidos. El año 2023 debe ser para escoger un candidato presidencial que se pueda convertir en opción de triunfo real en el año 2024. ¿Quién les hace seguimiento a los compromisos asumidos en el diálogo, diputado? En Porque la- se ha hablado de muchas cosas, sé que sí, que tal, que por aquí, por allá. y Bueno, todo como te que decía, teníamos una se baja lista, como un merengue. tenemos una lista de la propia Comisión de Diálogo por materias. Ok. En el tema mujer hay tales y cuáles compromisos vamos a empezarles a hacer seguimiento. ¿Cuántos compromisos Uno hay? de los temas, no, es que un Aproximadamente. número, es que por cada sector hay una cantidad de compromisos. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema Fede Cámaras, uno de los compromisos era el tema de la reversión de las expropiaciones, y estamos trabajando en otras expropiaciones que Fede Cámaras también planteó. Estamos planteando algunos proyectos de ley que Fede Cámaras nos propuso, que en su momento cuando la Comisión de Diálogo fue a la Asamblea Nacional, no se te olvide que el primer planteamiento de diálogo lo hicimos con Fede Cámaras con una propuesta nuestra de que la Asamblea debía ir a Fede Cámaras a escuchar las propuestas de Fede Cámaras, y así lo hicimos. Luego fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Fede Cámaras también. Y ahí está el banco de información de lo que Fede Cámaras planteó, y vamos a intentar hacer todo lo que nos comprometimos. Liberación de presos políticos. La liberación de presos está en la lista de las cosas por hacer. Regreso de exilados políticos. Regreso de exilados políticos. Eso Fíjate está que también en la agenda de la además Asamblea. Está en la agenda de la Asamblea y estuvo en la agenda anterior. Pues no se te olvide que por la agenda de la Asamblea pasó el tema de los indultos presidenciales para que pudieran venir a ser candidatos una cantidad de venezolanos que estaban extrañados del territorio producto de que tenían sanciones, estaban involucrados en el tema del 30 de abril. Vinieron y lo sacaron también. No, Vinieron, ganaron y después lo inhabilitaron. No, el bueno. caso de Barinas. Bueno, pero hay otros que vinieron, perdieron y siguen aquí. El caso, por Claro, ejemplo, de Luis la Florido. condición es El caso no de Luis ganar. Florido, el caso de Luis Florido, el caso de Tomás Guanipa, por ejemplo. Claro, la Que condición no, es no ganar. podían venir a Venezuela a ser candidatos y vinieron a Venezuela directo a ser candidatos. ¿Cómo se resuelve el malestar social que está en la calle, diputado? El rechazo a la gestión Bueno, oficial. ¿Cómo se resuelve El eso? gobierno estaba entre el orden del 80 y el 90%, y si no se presentan soluciones como las que nosotros estamos planteando para el tema de servicios públicos, para el tema de salario, para el tema de los problemas de la gente, corremos el riesgo de que eso se nos vaya de las manos y que no lo pueda controlar ni el gobierno ni nosotros. ¿Y cómo se resuelve el rechazo que tiene la población ante la clase política opositora
que también tiene un alto rechazo como el Bueno, gobierno. si tú revisas los números de la clase política opositora, no son tan graves como los de Maduro, pero son bastante graves. Es decir, yo creo que aquí Todo por encima del 60%. Todo por encima del 60%. Pero o sea, creo que es muy grave. Creo que todavía no ha aparecido el liderazgo que sea capaz de llevarnos a una victoria en el 2024, que creo que va a aparecer muy pronto, y creo que tiene que aparecer precisamente de esa consulta interna en primarias para elegir un candidato presidencial el año que viene. Y si, por ejemplo, antes, ya para terminar, eligen candidato presidencial a mediados del 23 y al gobierno le da por inhabilitar a ese, inhabilitar al que sigue, ¿cuál sería la propuesta que tiene? Les puede pasar lo mismo de Barinas, pueden inhabilitar 4 o 5 y el que pongamos mañana o pasado puede ganarle la elección. Allá inhabilitaron a 4 antes que después que inhabilitaron a Superlano electo. Y miren, les ganó un señor que no existía en el tablero. Les ganó Garrido, que era un tipo que no tenía visual nacional, que era un dirigente medio de Acción Democrática en el Estado, que había sido presidente del Consejo Legislativo, que había resultado electo incluso para... No era un recién llegado. Yo no estoy diciendo que era un recién llegado, estoy diciendo que era un dirigente medio, no era un tipo que fuera visibilizado de Caracas. En consecuencia, les puede ocurrir lo mismo a nivel nacional. Ahora, yo creo que podemos crear las condiciones para que venga la observación electoral europea, para que venga el Centro Carter, como vino para las elecciones regionales, promovido por nosotros en la Asamblea Nacional. Esos son pequeños triunfos que nosotros casi que no hemos cobrado, porque no lo decimos, no nos parece de buen agrado que uno diga, mira, nosotros hicimos esto, hicimos aquello. No es elegante. No es elegante, pero la verdad es que esa observación europea vino porque fue una propuesta nuestra frente al gabinete de Borrell y frente al gobierno de Maduro, y ambos la aceptaron, porque eso tenía la oposición de la misma gente que hoy dice que no le compran petróleo a Venezuela. Yo veo algunos venezolanos que no merecen ser tales cuando dicen que no le compran petróleo a Venezuela, como decían en el Parlamento Europeo que era un despropósito traer la observación electoral europea para Venezuela. Nosotros creemos que Venezuela tiene derecho a la observación europea y tiene derecho a vender y a comercializar su petróleo en el mundo sin ninguna restricción. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Nosotros despedimos nuestro programa con 3 puntos el día de hoy, esta conversación con el diputado Óscar Ronderos. Nos despedimos, periodista José Gregorio Yepes y esta servidora Vanessa Davis. Hasta una próxima oportunidad.